Apreciados amigos, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes que en esta oportunidad estamos juntos para el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos empezando un nuevo trimestre y estudiamos un nuevo libro. En esta oportunidad vamos a comenzar el estudio del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. No hay ningún registro que indique quién fue el autor del libro de Marcos. La tradición nos dice que fue Juan Marcos o Marcos, ¿no? Juan Marcos era también conocido como Juan Marcos. El Evangelio según San Marcos posiblemente fue escrito entre el año 57 al 59 después de Cristo. Algunos nos dicen que es tal vez el primero de los evangelios que se escribieron. ¿Y qué es lo que presenta el Evangelio según San Marcos? Presenta la vida de Jesús, presenta el Evangelio hacia los gentiles, presenta el mensaje de salvación para que nosotros podamos conocer una de las cuatro fotografías de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelistas presentan la vida de Jesús, presentan el ministerio de Jesús y presentan el plan de salvación tal como Jesús vino a presentarlo a este mundo. Entonces, Marcos nos dice lo que la Escritura nos muestra de Jesús. Y aquí notamos también un personaje un poquito controvertido, ¿no? Al principio vemos que Marcos se desanima eh, al ir con Pablo, luego Pedro lo toma y le da una segunda oportunidad y más adelante vemos que Pablo también hizo las paces y pues fue un siervo muy dedicado en la obra de Dios. Así que el Evangelio de Marcos tiene mucho para enseñarnos y podemos aprender muchas lecciones importantes para nuestra vida espiritual como cristianos, en nuestra vida personal, en la vida diaria, porque a veces nos desanimamos también, pero el Señor siempre nos da una segunda oportunidad. Así que vamos a prepararnos para el repaso de la lección de esta semana. Mis amigos, les agradecemos por acompañarnos semana a semana en el repaso de la lección de la escuela sabática. También queremos agradecerles a todos aquellos que se han suscrito y aquellos que todavía no lo han hecho, les animamos para que se suscriban y de esta manera también podamos llegar a otros hogares, a otras personas, para que mucha gente pueda escuchar el desarrollo de la lección de la escuela sabática, el repaso, puedan animarse a estudiar sus Biblias, porque el folleto de la escuela sabática es una ayuda, es una herramienta para el estudio de la palabra de Dios. Así que todo lo que hagamos con la finalidad de que las personas conozcan de la palabra de Dios es parte de la misión que el Señor nos ha encargado de predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que les agradecemos por su apoyo. Y queremos también agradecer e invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos acompaña con el versículo de memoria cantado como una alabanza a nuestro Dios. Le dejamos al hermano Ezequiel y volvemos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Arrepiéntanse y crean
al Evangelio. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Muy bien, estamos entonces con el libro de Marcos dando inicio a este nuevo trimestre, a esta nueva lección. El libro de Marcos en el Nuevo Testamento es uno de los evangelios que nos presenta la vida, pasión y muerte de Jesús. Y el título de la lección esta semana es El comienzo del evangelio. Según Marcos, cómo se inicia el evangelio. Y él lo lanza desde el principio, ¿no? El comienzo del evangelio. El versículo de memoria se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y una vez más lo vamos a leer. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Este es el centro del mensaje de Cristo, un mensaje en el cual anuncia que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios está cerca. Juan, Marcos, Mateo, Lucas presentan ese reino de Dios. Pero vamos en este trimestre a resaltar lo que dice Marcos. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Como hemos mencionado hace un momento, en el mismo Evangelio no se menciona, pero la tradición nos dice que fue el mismo Marcos. ¿Por qué fue escrito? Porque se necesitaba llegar al pueblo romano. Se necesitaba compartir el Evangelio a los gentiles. Y entonces tenía que presentarse el Evangelio desde una perspectiva bastante eh, llegadera, ¿no? Para que la gente pudiese escucharle. Aquí en el libro de Marcos se presenta a un Jesús bastante activo, se presenta a un Jesús bastante ocupado, como un siervo en acción, ¿no? Poco discurso, mucha acción. Aquí no hay tantas predicaciones y mensajes, hay más acción, más milagros, más curaciones, el Señor actuando. Em, También en este Evangelio de Marcos encontramos que Pedro lo llama mi hijo. Miren ustedes aquí, si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Primera de Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, Pedro tomó a Marcos y lo llevó consigo para hacer la obra de Dios, de tal manera que llegó a convertirse en su hijo espiritual. Una cosa muy importante, el discipulado. El discipulado es hacer que las otras personas aprendan de lo nuestro, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, que las otras personas se conviertan en nuestros discípulos para que así ellos también puedan hacerlo más adelante. Marcos es llamado Juan Marcos, ¿no? Y en una oportunidad, después de haber salido con Pablo a hacer la obra misionera, lo abandonó, ¿no? Dejó el ministerio, se sintió muy abrumado, porque cuando uno comienza a vivir el Evangelio, tiene que asumir también las dificultades que van a venir. Pero Marcos no estuvo dispuesto a esto. Él rápidamente se desanimó y prefirió abandonar a Pablo y entonces de esta manera lo dejó. Pablo se resintió, ¿no? Eh, Recordemos que Pedro también en una oportunidad negó a Jesús y al negar a Jesús fracasó en su intento de querer ser un buen discípulo. Pero recordemos que él se arrepintió, fue restaurado y de igual manera también entonces comprendió a Marcos, porque lo mismo que le había pasado a Pedro, ahora le había pasado a Marcos y de esta manera Marcos recibió el apoyo de Pedro, se identificó, hubo empatía y Marcos aprendió de Pedro de tal manera que se convirtió en un discípulo muy activo, muy dinámico y muy valiente a tal punto que llegó a reconciliarse con Pablo, ¿no?
Y Pablo en algún momento dice que él es un siervo muy, muy útil. Así que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Algunos dicen que Mateo, no, por allí van, entre Marcos y Mateo. Recordemos también que Marcos no era uno de los 12 discípulos de Jesús. Más adelante él conoció, él aceptó y llegó a ser también un discípulo de Jesús, pero no es de los 12 primeros. Él también tuvo experiencia porque se nos dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 12, que se reunían en su casa para predicar la palabra de Dios. Era su casa como un centro de predicación o tal vez como un grupo pequeño. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que la madre de Marcos se llamaba María, y allí es donde llegaron porque se reunían frecuentemente a orar allí. Este libro de Marcos, por lo que vemos, está dirigido a los romanos, ¿no? Hay muchas palabras que se presentan aquí en latín. También es el evangelio más corto entre Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos es el evangelio más corto. ¿Cómo inicia el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1? Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, ¿no? Él da inicio, dice, a ese ministerio de Jesús, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas que Jesús había venido a traer, a presentar el reino de Dios. Presenta aquí a un Jesús vivo, a un Jesús real, a un Jesús genuino, a un Jesús histórico. Así que ese Jesús, ¿no?, que actúa, que come, que duerme, que se cansa, un hombre completo, es nuestro Señor, que tomó nuestro lugar para venir a salvarnos. Luego se nos presenta aquí a Juan el Bautista, ¿no? Así que dentro de los personajes que nos presenta el primer capítulo de Marcos, se nos presenta aquí a, a Jesús, se presenta a Juan el Bautista, también se nos presenta aquí a la Trinidad, porque dice que estaba allí también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como vamos a verlo en un momento. Aquí nos dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces comienza directamente con el cumplimiento profético del mensajero, del Elías, ¿no? Aquel que vendría con el espíritu de Elías, Juan el Bautista. Y aquí nos presenta algunos textos del Antiguo Testamento, ¿no?, como Malaquías 3:1 e Isaías 4:3, en donde se nos presenta que el Señor enviaría a su mensajero, vendría con el espíritu de Elías, era una voz que clama en el desierto, enderezad sus sendas, y este mensajero era el que iba a bautizar con un bautismo de arrepentimiento. Aquí dice mi mensajero, ¿no? Aquí está enfocando, ¿no? Aquí yo envío mi mensajero. Ese mensajero, el que trae las buenas nuevas, el que prepara el camino del Señor, ¿no? Enderezar sus sendas. ¿Por qué? Porque por esas sendas iba a caminar el Rey. El verdadero corazón es el que se convierte y el que endereza sus sendas para seguir al Señor. Así que las sendas, en el sentido espiritual, es el corazón de la persona que va a enderezar su vida para seguir al Señor. Es importante, pues, la preparación. Lo que Jesús iba a venir a realizar tenía que estar preparado, el camino allanado. Entonces, Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Y se le llama Juan el Bautista porque bautizaba, ¿no? Es Juan el que bautiza. Es importante la preparación para cualquier obra.
para cualquier emprendimiento espiritual, para cualquier emprendimiento personal, siempre es necesario preparar, preparar el camino del Señor, aún más importante todavía. Juan el Bautista dice aquí que venía a predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje del perdón de los pecados, porque se estaba viviendo en una condición bastante difícil. Cuando Jesús vino, ¿no? El pecado estaba abundando, estaba bastante corrompida la tierra. En el versículo 5 dice, salían de él, ¿no? Salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué tremendo habrá sido el mensaje de Juan el Bautista, que la gente le seguía, que la gente confesaba sus pecados, se daba cuenta. Era un momento especial, ¿no? Que la gente estaba escuchando un mensaje oportuno, un mensaje directo, un mensaje en el cual ellos reconocían que el Señor estaba hablándoles. También nos dice en el versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿no? O sea, tenía una vestimenta bastante humilde y tenía como cinto un cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Esto nos muestra que tenía el mismo espíritu de Elías. Él tenía el Espíritu Santo que lo había llevado a cumplir el llamamiento para el cual el Señor lo había investido. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, no podemos quedarnos sentados de brazos cruzados. Tenemos que actuar, ¿no? Y él decía en su predicación, ¿no? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Qué interesante también. Él estaba ahora tratando de mostrar lo que en esa época, ¿no? Era muy conocido. Según el Talmud babilónico, en Ketubot 9:6, sección A, dice, todos los servicios que un esclavo haga por su amo, el aprendiz debe hacerlo por su maestro, con la excepción de desatar sus zapatos. Entonces, no era algo que un alumno, un discípulo, ni siquiera un siervo podría hacer, ¿no? Desatar sus zapatos, porque era muy indigno. Entonces, él mismo dijo, no, no soy digno de desatar sus zapatos. Entonces, cuando el maestro aparece en acción, muchos comienzan a preguntarse, ¿y quién es este? Entonces, Juan el Bautista había captado la atención de muchos, le seguían y él tenía discípulos. Pero llega un momento en que ahora le dicen, es necesario que yo mengüe para que él sea exaltado, para que él sea levantado. Y le mandó a sus discípulos para que vayan a averiguar si es que realmente él era el Mesías. Y le dice que vayan y que le sigan. Los discípulos de Juan ahora se convierten en discípulos de Jesús. Porque, mis queridos hermanos, nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Nosotros hacemos discípulos para Jesús. Nosotros no predicamos un evangelio en el cual nosotros nos exaltamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que predicar un evangelio en el cual presentamos a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Tenemos que predicar un mensaje directo, sancionando el pecado para que la gente reconozca que están en pecado y puedan convertirse. Aún Juan el Bautista dijo, yo bautizo con bautismo de agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que el Espíritu Santo iba a hacer la obra transformadora y la obra de cambio en la vida, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo es más que solo agua, ¿no? Juan traía el bautismo de agua de arrepentimiento, pero Jesús traía el Espíritu Santo, que es el que cambia la vida, que transforma a la persona. Ahora, la lección también nos habla acerca de una segunda oportunidad. En el libro de Hechos, capítulo 15
y versículos 36 en adelante, vamos a compartir. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Así que aquí nos muestra claramente que Marcos desertó. Marcos no quiso ir. Entonces, Pablo dijo, no, no vamos a ir con él. Él no voy. Y entonces Bernabé, como tío de Marcos, le dio una oportunidad. Se lo llevó a él. Y entonces Pablo y Silas se fueron hacia otro lado. Si no le hubiese dado una oportunidad a Marcos, nunca hubiese aprendido y nunca hubiese desarrollado las actitudes, aptitudes, capacidades, dones que él tenía. Muchas veces nos equivocamos cuando no damos una oportunidad a alguien. Tenemos que ver, tenemos que anticipar. Y cuando alguien se equivoca, tal vez por su juventud, por su ímpetu, tal vez porque no ve las cosas tal como un líder con experiencia lo ve. Y a veces la inexperiencia de una persona lo hace tomar decisiones equivocadas. Pero tenemos que ser amorosos y tenemos que dar una oportunidad para que la persona se restaure, para que la persona intente una vez más y de esa manera pueda reivindicarse, ¿no? Miren lo que nos dice aquí, por ejemplo, en Colosenses. Aquí ya nos habla de cómo Marcos experimentó algunos cambios importantes. En Colosenses 4:10 dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Aquí Marcos ya estaba dando mandamientos, ya estaba dando prédica, ya estaba enseñando la palabra, ya estaba amonestando y aconsejando. Y Pablo lo menciona como uno de los colaboradores. Vamos a ver otro texto aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Así que Pablo ya vio que Marcos había madurado, que Marcos había aprendido la lección y que ahora era un hombre útil en el ministerio, tan útil que escribió un evangelio. Era un hombre que alcanzó la madurez y aprendió de sus errores. Nosotros también cometemos errores, también nos equivocamos y también tenemos que dar la oportunidad a otros para que también reivindiquen sus caminos, se acerquen al Señor y puedan mostrar que con Dios todo es posible. Filemón, vamos a ir aquí a esta epístola y vamos a leer en Filemón capítulo 1 y versículo 24. ¿Qué nos dice aquí Filemón? Capítulo 1 y versículo 24. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Qué interesante. Y por último, Primera de Pedro 5 y versículo 13. Primera de Pedro 5:13. Dice la palabra de Dios. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí vemos el mismo apóstol Pedro, llamando a Marcos, mi hijo.
cómo Marcos llegó a integrarse, cómo comenzó a trabajar decididamente y a ser parte del equipo que predicaba y que llevaba el Evangelio a todos los rincones en esa época. Así que estos documentos de Pablo y de Pedro muestran, ¿no?, cómo Marcos había comenzado a hacer una obra importante y que ahora había ganado la confianza de ellos. Y esta es una enseñanza para nosotros que también hoy en día, y más todavía en la época en que vivimos, hay mucho desánimo, mucho desaliento, hay mucho entretenimiento, muchas cosas que nos apartan. Tenemos que darle una oportunidad a aquellas personas que por una razón u otra se han apartado del Señor. Vamos a ver al mensajero ahora. Marcos 1, 1 al 8 nos menciona allí que el Señor envió a su mensajero. Y este mensajero, pues, es el que trae esas buenas nuevas, prepara el camino, prepara el terreno. Vamos a ver, aquí dice en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí encontramos a Jesucristo. Marcos 1:2 dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Entonces, el Padre envía a su mensajero. El Padre envía a Jesús, el Padre envía a Juan el Bautista, ¿no? Y también vemos en Marcos 1, 3 al 8, dice, voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, enderezar sus sendas, y luego menciona que bautizaría en el 8, yo la verdad he bautizado con agua, mas Él los bautizará con el Espíritu Santo. Así que la Trinidad está aquí actuando. En el bautismo de Jesús está presente la Trinidad, el Padre que dice, este es mi Hijo amado, Jesucristo que se está bautizando y el Espíritu Santo que desciende como una paloma. Así que, así como en el Antiguo Testamento también se mencionaba, ¿no? He aquí yo envío mi ángel delante de ti, ¿no? Entonces, eh, ahora se cumple. La palabra de Dios es veraz, es cierta, es contundente. Lo que el Señor dice, se cumple. Lo que el Señor promete, se cumple. En estos pasajes nos hablan claramente de un Señor que viene a cumplir una misión, de un Señor que realiza un viaje, pero que realiza un viaje con un propósito, y que Jesucristo ha venido para cumplir la misión de salvar a los que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, los que aceptan la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado, los que aceptan recibir el mensaje y los que aceptan recibir el Espíritu Santo en sus vidas. Así que la vida cristiana es una vida de entrega a Dios, de transformación y de aceptación de su palabra. Juan el Bautista es un tipo también de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, porque la iglesia del Señor tiene que cumplir la misión de Juan el Bautista. O sea, antes de que Jesucristo venga por segunda vez, tiene que parecer ese espíritu de Elías manifestado en el pueblo de Dios, porque la iglesia en el tiempo del fin, la iglesia remanente, también tiene que preparar el camino del Señor, también tiene que clamar en el desierto y también tiene que preparar y enderezar las sendas. Esta es la misión que el Señor nos ha encargado a nosotros también como iglesia, predicar el Evangelio, preparar el camino del Señor y enderezar la senda de aquellos que están en caminos torcidos. Luego, enfoca en la lección hacia el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús nos presenta algo que Jesús innova, ¿no? Jesús introduce lo que es el bautismo de una manera más plena. Ya en el Antiguo Testamento había el ritual de purificación, ¿no?, el lavamiento del agua y todas estos ritos, pero que ahora el Señor le da un sentido de nuevo nacimiento, como una ceremonia de iniciación en el cristianismo, a través del cual uno hace una demostración pública de su fe. Jesucristo no necesitaba bautizarse, pero Él lo hizo mostrándonos que como nuestro Señor, como nuestro líder, nos va a dar un ejemplo a seguir.
porque ejemplo os he dado, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que allí en el bautismo de Jesús, la Trinidad presente, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Allí en el bautismo de Jesús se manifiesta un nuevo inicio, ¿no? La vida cristiana toma un nuevo rumbo y ahora la gente comienza a ver lo que el Señor está comenzando a realizar, el cumplimiento de un mensaje a través del cual podemos nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Cristo está cumpliendo las profecías. El ungido llega, de acuerdo con la profecía de Daniel, a realizar a la mitad de la semana última de la profecía el ungimiento del Mesías, el Cristo divino, el personaje divino humano, con su dimensión humana, actuando como un hombre, pero cumpliendo una misión que viene de lo alto. Así que el Evangelio de Jesucristo es cumplimiento cronológico de las profecías de Daniel. También es el cumplimiento del pacto, porque ahora renueva su pacto a través de la sangre, ¿no? Y así como ya lo había dicho antes, el pacto que se ratificó con Abraham, ¿no? Que de ti serán benditas las naciones. Y a Moisés le dio las tablas. Y a Jeremías dice, un día pondré esas tablas en tu corazón. Y ahora Jesucristo viene a decirnos que aún si tú piensas en el pecado y estás pecando, tenemos nosotros que profundizar nuestra relación con Dios para no caer en el error y en el pecado. Las profecías nos muestran pues que Jesucristo es un Dios de amor, que nos ha anticipado las cosas, que no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, y de esta manera podamos nosotros estar preparándonos. El Señor viene a mostrarnos que hay un Dios de amor viniendo a un mundo en completa dependencia de Dios. Jesucristo vino dependiendo plenamente de Dios. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo amado, le está diciendo, tú eres el que va a cumplir el plan de salvación. Mi hijo que se va a entregar para que la raza humana se pueda salvar. Esa voz del cielo que estaba mencionando y que todo el universo estaba escuchando. Los ángeles rebeldes también. Así que Jesús vino como un hombre común. Vino y nació en una aldea en Nazaret que era despreciable y poco conocida y ni tan notable. Vino de Galilea, que era una región no espiritual, y se bautizó identificándose con el pecador. Y se bautizó en el Jordán, que era un río poco notable y que aún los judíos lo descalificaban para la purificación. Imagínense ustedes, pero Jesús vino a mostrarnos que en esa sencillez, que en esa humildad hay oportunidad de salvación. Y también, aparte de esa humildad que se manifestó, también se manifestó la gloria de Dios. Porque cuando se abren los cielos, se muestra la gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende, se muestra la gloria de Dios. Cuando se escucha la voz desde los cielos que dice este mi hijo amado, se manifiesta la gloria de Dios. Y esa Trinidad allí presente, el Padre diciendo este es mi hijo amado, Jesucristo humildemente entregando su vida y bautizándose, y el Espíritu Santo que desciende como una paloma, manifiesta esa Trinidad, ese Dios de amor manifestado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando unidos en la salvación del hombre. Allí Marcos que dice Jesús es el Hijo de Dios. Los profetas, ¿no? Que dicen Jesús es el Señor. Juan el Bautista que declara hay uno que es más poderoso que yo. Dios el Padre que dice este es mi Hijo amado. Jesucristo estaba siendo reconocido por todos como el Mesías, por el Padre, por el Espíritu Santo, por Juan el Bautista, por los mismos profetas que habían sido anunciados y que ahora Marcos dice, como está escrito en Isaías, por el profeta. Así que Jesucristo vino a un antes y un después, el antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo vino a poner en este mundo una línea divisoria entre lo que era
el reino de Satanás y lo que va a ser el reino de Dios. Y así que el reino de la gracia vino a mostrarse en su plenitud y ahora el Señor viene a decirnos que nos preparemos para que podamos disfrutar del reino de la gloria. Y por último, nos habla aquí también de cómo el Señor quiere que nosotros triunfemos frente a las adversidades que el enemigo va a poner en nuestro camino. Pero la exhortación del ángel, ¿no? Del mensaje de los tres ángeles es adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. Ese Creador, ese Señor poderoso, nuestro Señor Jesucristo, a Él es a quien debemos adorar y estar siempre dispuesto a servirle. Todo lo que el Señor nos muestra en su palabra tiene como finalidad mostrarnos la salvación. Y mientras estudiamos el libro de Marcos, vamos a ir adentrándonos en el ministerio de Jesús. Así que poco a poco, día a día, vayan ustedes también estudiando. Ahora vamos a comenzar un día en el ministerio de Jesús. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.